Bueno, un 19 de julio, pero de 1936, en respuesta a un golpe de Estado, se dio en España ese levantamiento que se lo conoce, hay un debate histórico como la Guerra Civil Española para algunos, la Revolución Española para otros. Ahora vamos a hablar un poco por qué de esas dos denominaciones. Sí. Está buenísimo, me parece, porque tiene una carga ideológica muy grande, ambas denominaciones. Y lo otro bueno es esa respuesta del sindicalismo, en este caso organizado, con la similitud con lo que ahora está establecido como algo, y seguramente para atrás también, absolutamente natural. Y para ir a nuestro país podemos hablar de la huelga del 9 de julio. Exacto. La huelga general, que fue lo que más hizo temblar a la dictadura militar. Eso es lo que estaba pensando, además. ¿No? Como esa respuesta, tal vez salvando las diferencias, porque no vamos a comparar, aunque sí, la vamos a comparar. Lo que no, iba a decir, alguno va a decir, no, pero escuchame, lo otro tuvo que ver con la autogestión, pero bueno, tiene que ver también con los contextos históricos de cada momento, ¿no? La diferencia tiene que ver con la postura. Pero ahora cuando hablemos de la interna, quiero hablar de las internas de la izquierda española. Vamos a encontrarnos con un montón de similitudes de posturas políticas. Que, claro, en 1936 la Revolución Rusa estaba ahí nomás, y en 1973 estaba más lejos. Exacto. Y tal vez eso incide, ¿no? La onda expansiva de lo que incidió en la ideología de la izquierda. De las izquierdas, la Revolución Rusa y la Unión Soviética. Sí, no, pero el anarquismo también, porque sí, el anarquismo tuvo digamos, como un auge, por decirlo así. Lo bueno de esto es que venía en decadencia ya, ¿no? Entonces, claro, pero el anarquismo, la fuerza del anarquismo tiene que ver con el final del siglo XIX. Exacto. Y los primeros años del siglo XX. Acá ya estaba en retroceso, inclusive en el Río de la Plata ya estaba perdiendo pie con las organizaciones marxistas sindicales, la FORO en Argentina, y sin embargo en España sucede esto que fue como el coletazo final. Está bueno hacer un poco de contexto. Vamos a la España 1931, termina la monarquía, la primera república. Ganan los conservadores, un gobierno tutelado por los mismos, por los antiguos dueños de España, la CNT, toda esa, que fue fundada en 1910, estamos hablando de unos cuantos años atrás. Esa abstencionista llama constantemente a no participar de las elecciones, no llegaban al 30% de votos. En 1976, cuando a la izquierda por primera vez en las elecciones de España, va a votar un 72% de los habilitados, y solamente lo explica ese número que la CNT deja de llamar a abstenerse. Tampoco llama abiertamente a votar, pero la no llamar a la abstención hace que convulguen en las urnas un montón de trabajadores. Después incluso participa con 4 ministerios. La CNT, exacto. ¿no? No es menor, que también genera un puterío bárbaro. Y es muy injusto, y por lo menos de mi parte siempre lo trato de no hacer, que juzgar hechos del pasado con el diario del lunes o con visiones políticas de ahora. Y sobre todo con como re injusto, ¿no? No, pero además otra cosa que es con el principismo, ¿no? Porque yo creo que el problema muchas veces cuando asistimos a los debates sobre estos episodios, hay mucha cosa de principista, ¿no? O sea, se pone más en juego como las cosas principistas ideológicas, antes que ver como, bueno, las urgencias políticas del momento, ¿no? Que empujan y empujan fuerte. Pero aparte de eso atraviesa a todas las fuerzas políticas. Acá uno lee lo que pensaba el Partido Socialista del Uruguay del carnaval, del fútbol. Y era una porquería y que había que eliminarlo, y nadie juzga al Partido Socialista por lo que pensaba en 1910 sobre el fútbol o el carnaval. Perdón, hablando de eso, la única disputa y diferencia que tenían en ese momento, en el 1908-1910, los socialistas, los anarquistas, era si había solamente que golpear sangrientamente a los trabajadores que iban a carnerear, o también había que matarlos. Los anarquistas creían que había que matarlo y los socialistas creían que solo había que darles una tremenda paliza, nada más. Cosa que se lo preguntás hoy a los socialistas y dicen, no. Pero eso, si los ponemos a juzgar lo que exacto. Y en la España
teníamos un partido socialista, un PSOE, Ujú. mirá, el PSOE, ni Sí, más sí. ni menos, que ahora nadie ni siquiera lo asocian con la izquierda. Exacto. Estaba discutiendo en su interna si dejar o no entrar a los comunistas a la alianza electoral. Mirá qué actual, ¿no? Qué actual, ¿no? Entonces un quilombo ahí entre ambas facciones. Pierde la que no quería que entraran, Ujú. porque a todo esto había partidos de izquierda republicanas que ni siquiera se sentían parte del Partido Socialista, ni mucho menos del Partido Comunista, y que abogaban por una república que evitara cualquier intento revolucionario. Ujú. Y que lo que decían era, nosotros somos la garantía de la que no haya una revolución, porque vamos a darle a los trabajadores conquistas sin que tengan la necesidad de hacerlo. O sea, ya existía el reformismo, como lo tenemos ahora propiamente dicho. Existía un partido socialista dividido, que es algo que se dio, que es una constante, y un partido comunista que estaba abogado en apoyar las elecciones para luego desarrollar la dictadura del proletariado. Ese era el esquema, y venían con ese esquema tradicional de las izquierdas, digamos, que podría reproducirse en todas las partes del mundo, con una CNT predominantemente anarcosindicalista muy fuerte, también acompañados por el POM, que es un partido trotskista. Para que te hagas una idea, en la primera elección, donde gana con un 47% de la izquierda contra un 45% de la derecha, ese es el resultado, con un 5% de un partido que era centrista, que era el antiguo partido de gobierno republicano. Claro. O sea que podría tener alguna mayoría parlamentaria los republicanos, en comillas, pero con muy poco margen. El POM tiene un diputado, de 400, de 200 y pico diputados era el total, un número muy grande. Tienen uno solo, ¿no? Los troscos. O sea, como que nada no se cambia mucho, digamos, en el No, claro. En ese panorama es que la CNT termina siendo lo que tuerce la balanza para ese 72% de gente que va a votar. Si no, no ganan las elecciones. Exacto. Y va a pasar lo mismo que en las primeras, que no había ganado la izquierda. Y del otro lado, está muy bueno ver también cómo estaba conformada la alianza de las derechas, que en esa elección va dividida, con una muy poca incidencia de los falangistas, que después son los que dan el golpe de Estado, prácticamente. No llegan al 5%. Y con unos discursos, que yo acá tengo uno porque me parece que algo que tienen en común las izquierdas y las derechas era la desmesurada sinceridad en el discurso. El poco apego a el engaño. Uno ve ahora el Partido Trotskista de Argentina no habla de la socialización de los medios de producción, las derechas no hablan directamente en contra de los trabajadores, están todos, como que todo el mundo defiende a los trabajadores, y todos hablan a favor de la democracia. Bueno, acá, en el discurso, tanto a la izquierda como a la derecha, decían que si ganaba el otro, iban a levantarse en armas. Esa era una condición. Entonces, cuando a veces, por eso decía hoy, cuando vamos a analizar la opinión, vamos a juzgar a alguien, vos tenés que contextualizarte en ese entorno donde el otro está diciendo que si vos ganás, se va a sublevar. Exacto. De un lado y del otro. Entonces, es muy relativo el respeto, en ese caso, a esas instituciones que eran muy débiles, ¿no? Pero tengo acá... tenía acá la carta que le manda a los socialistas el antiguo, el presidente del gobierno, el que va a ser el candidato de la izquierda, se llama Manuel Azaña, ¿no? Sí. Es el primer presidente del Frente Popular, así se denomina, aunque no hay ningún documento que se establezca como tal. El Frente Popular era el nombre coloquial con el cual nombraban a esa alianza que tenían. Y le manda una carta a los del Partido Socialista para darle manija contra el Partido Comunista, y dice: ¿a dónde podemos ir nosotros ni ustedes con los comunistas? La coalición con los socialistas para una obra realizada desde el poder por los republicanos es legítima, normal, deseable. Con los comunistas no sucede lo mismo. Y además, electoralmente, sin aportar número de votos apreciables, espantarían a los electores y desnaturalizarían en prejuicio nuestro el carácter de la coalición. Esto no es tenido en cuenta después por esa interna sangrienta del Partido Socialista. El Partido Comunista Español, por su parte,
había variado su posición respecto a los socialistas, a los que hasta ese entonces se habían considerado como enemigos de la revolución, sin medias tintas. ¿Y quién fue el que les hizo cambiar de posición? Stalin, que en el séptimo congreso de la Tercera Internacional ya había sacado el término de social fascismo, le decía a los socialistas, para construir el rótulo del Frente Antifascista, donde los incluía. Entonces, eso generó que el Partido Comunista pudiera entablar una alianza con los hasta ese entonces enemigos. Pero del otro lado, eso es lo que te quería leer, Calvo Sotelo es un líder de la derecha de Madrid y escribe una editorial en un diario que se llama ABC, que es el diario por excelencia como el diario que tenía la derecha de Madrid en ese momento. Y se despacha con esta editorial que a mí me parece fantástica. Dice: se predica por algunos la obediencia a la legalidad republicana vigente. La obediencia es la contrapartida de la legalidad. Y cuando la legalidad falta en deservicio de la patria, la obediencia está de más. Y si aquella falta en las alturas no es que sobre la obediencia, es que se impone la desobediencia conforme a nuestra filosofía católica, desde Santo Tomás hasta el Padre Mariana, no faltará quien se sorprenda de estas palabras por una invocación directa a la fuerza. Más bien, sí la hay. Una gran parte del pueblo español, desdichadamente, una grandísima parte, piensa en la fuerza para implementar una ola de barbarie y anarquía. Aludo al proletariado. Dice, el proletariado quiere la anarquía y la fuerza. Su fe y su ilusión en su fuerza numérica primero y la de la dictadura roja después. Pues bien, para que la sociedad realice una defensa eficaz necesita apelar también a la fuerza. ¿A cuál? A la orgánica, a la única fuerza que puede estar de nuestro lado, a la fuerza militar. El tipo es consciente de sus limitaciones numéricas contra el pueblo y alude en ese editorial a que los milicos son la única chance que tienen de salir triunfando, ¿no? La fuerza militar puesta al servicio del Estado. Hoy el ejército es base de sustentación de la patria. Ha subido de la categoría de brazo ejecutor, ciego y sordo y mudo, a la columna vertebral, sin la cual no se concibe la vida, la nuestra. Me dirán algunos que soy militarista. No lo soy, pero no me importa lo que digan. Prefiero ser militarista a masón o marxista, o ser separatista, o incluso a ser progresista. Dirán que hablo en pretoriano. Tampoco me importa. Cuando las hordas rojas del comunismo avancen, solo se consigue un freno: la fuerza del ejército y la transfusión de las virtudes militares, obediencia, disciplina y jerarquía a la sociedad misma, para que ellas descarten los fermentos malsanos. Por eso invoco al ejército y pido patriotismo al impulsado. Bueno, es eso, es decir, acá nadie, ¿no? Vos no estás en contra del proletariado, el proletariado es nuestro, digamos, no hay una disputa de la derecha, y creo que ahí está el avance más grande de la derecha, y el retroceso más zarpado de la izquierda respecto a los lugares que ocupaban en la sociedad, ¿no? Sí. Sí, además, primero que nada, esto que decías vos, ¿no? Del lenguaje abierto y declarado con el cual hablan, por decirlo así, de sus verdaderas intenciones, tanto llamémosle, de un bando como del otro, ¿no? Eso es algo que hoy podría sorprender. A mi gusto, no hace mucho que dejó de pasar. Yo siempre digo, hay que escuchar las cosas que decían varios políticos de un lado y del otro antes de la dictadura uruguaya, para darse cuenta de lo que era, ¿no? Pero sí, me parece que el otro tema también es, estamos como viendo, todo esto es como producto de
esto que vos mencionabas, ¿no? El final del siglo XIX, o sea, el comienzo del siglo XX ya ha entrado, pero no deja de tener punto de contacto con eso, que es la democracia es una institución relativamente joven en la cultura general de una sociedad como la europea, ¿no? Y sobre todo la revolución soviética estaba ahí cerca en términos de tiempo. Entonces, así como otras cosas, ¿no? El advenimiento del nazismo en Alemania en ese momento, que venía creciendo, que tenía una legitimación por varias partes en muchos lugares de Europa. Yo siempre digo, ¿no? La aparición de Hitler como figura del año en la revista Time en el año de 38 no cayó de un plato volador, como decís vos. Uh-huh. Entonces, quiero decir, era como parte de reconocer que probablemente la democracia no fuera el mayor de los valores, por decirlo así, en ese momento, ¿no? Me da esa impresión. Y bueno, vamos a lo que hablábamos al principio, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué nosotros, o yo les digo, me afilio a la idea de revolución española, uh-huh, y otros hablan de la guerra civil? Bueno, obviamente que los que bogan por una sociedad, por estos que estaban del lado, digamos, del republicanismo, de las elecciones burguesas y en el marco de ellas avanzar, algunos para quedarse ahí, otros como el Partido Comunista para tener condiciones más adelante para poder desarrollar una revolución, la dictadura del proletariado, veían claramente que lo que estaba sucediendo era un golpe de Estado que era contra el gobierno, y por lo tanto lo que estaba sucediendo era una guerra civil, porque como se enfrentan dos facciones del mismo país, así se llama. Los anarquistas le llamaban Revolución Española porque la resistencia que empieza ese 19 de julio tiene que ver con la ejecución en los hechos de una plataforma anarquista en la acción directa y sobre todo en la autogestión del campo y de las fábricas. uh-huh. Medida que no estaba en el plano de lo que postulaban los comunistas y los socialistas, que si decíamos, si estamos en guerra y vos te pones a producir autogestionariamente la tierra, ¿no? Parece medio estúpido. Uh-huh. Ese debate hace esa denominación guerra civil, uh-huh, revolución. Del punto de vista táctico, los anarquistas decían que esa era la forma legítima de ganar la guerra, a la cual no negaban. Los anarquistas y los trotskistas, ¿no? Uh-huh. Ahí hay una alianza histórica, uh-huh, respecto a, con algún matiz sobre el control obrero y el rol del Estado, pero uh-huh, de alguna forma apoyaron, el POUM sobre todo, apoyó las milicias y la autogestión. Hay un documental que se llama Vivir la Utopía, que lo recomiendo, que allí hay testimonios de un montón de veteranos, un documental que se hizo en el 90 y pico, sobre veteranos y veteranas que participaron de el colectivismo en diferentes lugares, uh-huh, y está muy bueno como para recabar esos testimonios heroicos para mí de gente que, como dice el nombre, vivió 3 años en una situación distinta a la que estamos acostumbrados, ¿no? Yo, perdón, solamente agregar algo, escuché números, datos, por ejemplo, de producción, datos de distribución de la riqueza. Y mira, para que te hagas una idea, Madrid, el 30% pertenecía a la economía colectivista, uh-huh, entre el 36 y el 39, 1936 y 1939. Pero, por ejemplo, en Asturias era el 100%, uh-huh, y en Barcelona llegó a ser el 70%. Uh-huh. Entonces, imagínate el 70% de la economía de Montevideo en manos, por fuera del Estado, ¿no? Uh-huh. En manos de los trabajadores o de los campesinos. Eso, bueno, eso es importante, no es solo fuera del Estado, es en un sistema colectivizador. Claro, no eran empresas privadas, claro. Ese es el tema. Esa fue la novedad. Ya habían experiencias, obvio. Se habla de que hay 100 años de experiencia de colectivismo en España antes de 1936. En 1934 hubo un levantamiento en Asturias de campesinos, uh-huh, colectivistas, que fue aplastado. Había mucha gente en cana, uh-huh, y eso también fue una de las razones que la CNT no llamó a la abstención, porque, uh-huh, que ganar un gobierno afín significaba liberar un montón, exacto, de gente. También eso, a la hora de juzgar, hay que tener en cuenta esa situación. Vos tenés una organización anarcosindicalista y te meten en cana por un levantamiento popular a cientos de compañeros y compañeras, no sé si tenés la posibilidad de seguir manteniendo, claro, un principio de abstenciones en las elecciones, cuando en verdad sabés que esa gente se va a pudrir en la cárcel. Uh-huh.
En fin, había sucedido eso en Asturias en 1934 y la experiencia colectivista ya estaba en la vuelta, estaba muy prendida, sobre todo en el interior, no así en las ciudades. Y bueno, sucedió eso. Y bueno, ahí empieza una guerra ideológica contra el Partido Comunista directa respecto a si lo oportuno de desarrollar esas prácticas o no. Cuando hay un conflicto, creo que el conflicto no es más fuerte. Uno dice, no, porque ahí se peleaban mucho los anarquistas con los comunistas y con los socialistas, y ahora parecería que en el mundo las izquierdas de esas ideologías en Uruguay tendrían una mejor sintonía. Yo siempre me puse a pensar en los contextos, ¿no? En un contexto realmente, nosotros que conocemos camaradas y compañeros de diferentes sectores, compañeros anarquistas, pensamos que en un contexto de conmoción social, con armas en las manos, con proyectos que te jugás la vida, actualmente tendríamos buena onda. O sea, es impensable. O sea, no creo que hemos superado las diferencias ideológicas, porque de eso se trata. Y no es un dramático tampoco, es una situación que si alguien cree en algo realmente, lo cree. Entonces, por ejemplo, en los diarios del Partido Comunista Español señalaban que ni los ciudadanos ni la propiedad podían contar con la menor garantía, porque no había ni un campesino en toda España que no hubiese sido forzado a entrar en las colectividades. Ellos denunciaban que los anarquistas forzaban a los campesinos a eso. ¿Y cuál puede haber sido la denuncia que hicieron para generar aún más, un poco más de cizaña, ¿no? Decían que los líderes de las colectividades eran infiltrados falangistas. O sea, Durruti, acaso, ¿no? La historia, pues, un nivel de retorcimiento importante, ¿no? Bueno, menos mal, el retorcimiento no es solo del siglo XXI, también se da en el comienzo del siglo XX. No me parece una práctica que uno pueda sorprenderse. Si vos querés destruir eso porque para vos perjudica los intereses de la Unión Soviética, de la guerra, para una futura dictadura del proletariado, porque acá también el error del anarquismo, de algunos anarquistas, es pensar que los del Partido Comunista se aliaban con los falangistas, o que tenían o que estaban mintiendo cuando hablaban de la dictadura del proletariado. Tiene que ver con esa concepción. Claro. Esto ahora me perjudica, entonces yo te voy a aplastar. Claro. Como el POM, que quiso seguir peleando y la CNT evaluó en un momento entregar las armas. Todavía hay documentos de los trotskistas acusando a los anarquistas de algo que se podría entender por el lado de, bueno, ya estábamos vencidos, y en ese momento era que murieran X cantidad de personas más. Ahí está, ese es el... Y ahí hay un debate también, y seguramente, por eso, las críticas a veces cuando son muy se hacen muy en carne viva, pierden ese sentido político, ideológico de qué defiende cada uno, para entender. Eso no le quita responsabilidad. Yo sí considero que hay en determinados momentos, más allá de tu ideología, vos podés percibir que estás traicionando algo. Y hay que hacerse cargo. Pero bueno, allá cada uno, y allá la historia con qué momento, en qué lugar tenías que haber actuado, más allá de lo que vos pensabas. Es muy difícil, me imagino yo, seguir aferrado a una idea cuando a tu alrededor todos tus compañeros están muriendo por tu culpa. Por ejemplo, en el caso de esto de bastardear a las colectividades para que fracasaran porque para vos era inadecuado, tiene su peso, ¿no? Pero es por eso, no es porque eran unos traidores de la revolución. Claro. Estaban pensando en otro esquema, ¿no? No, pero además cuando vos sentís que estás cerca del mundo del mañana, por decirlo así, y vale, bueno, es que al revés, es donde más te peleas, por decirlo así, porque estás tratando de asegurar tu posición, ¿no? Entonces, es incluso hasta, explicaría incluso el por qué los anarquistas empezaron a concretar el mundo del mañana, ¿no? Nada más, o sea, ¿para qué voy a esperar a después?
Pasa siempre. Bretton Woods, que es donde se configuró el orden que está cayendo ahora, fue en el 44, no fue en el 45. No esperaron a tirar la última bala, a tirar la bomba atómica. Ya estaban laburando ahí. Las reuniones que está haciendo el BRICS ahora, donde está configurando el nuevo orden, se están dando ahora, no están esperando a que termine. Y eso es lo que... ¿Por qué? Porque vos estratégicamente lo que tenés que hacer es poner hechos sobre la cancha. Entonces, ¿qué estaban haciendo los anarquistas? Estaban poniendo hechos sobre la cancha, que es bueno, esto se va a manejar así. No esperemos a no sé qué, eso no funciona. No funciona, estratégicamente no funciona. Y ahí, bueno, por ejemplo, hay otros elementos. Está lo de el conflicto en la empresa telegráfica que estaba ocupada por anarquistas, reprimida por el gobierno de la República. Y hay algunos que acusan, por ejemplo, de infantilismo, decir, bueno, acusan el anarquismo o el trotskismo de infantil, en el sentido de en plena guerra llevar adelante ese proceso revolucionario. El gobierno en un día saca 52 decretos para combatir el colectivismo. 52 decretos, ni Milei llega tanto. Y empiezan rápidamente a tratar de imponer un ejército formal, que era lo otro que se anteponía a las milicias del POM y de la CNT, que eran las que estaban combatiendo en ese momento en el frente, sin armas, que no eran provistas por el propio gobierno, porque tenía miedo de que esos tipos armados claro. se le dieran vuelta. Y ahí hay algunas crónicas de George Orwell muy interesantes, como Homenaje a Cataluña. Pueden ver ahí también Tierra y Libertad, que es un documental trotskista, sobre algunos episodios de cómo, que es muy pintoresco, esos trabajadores sin el respaldo estatal, además construyeron con camiones, tanques de guerra, luchaban con armas que el propio George Orwell decía, no vamos a ganar, no se puede ganar con gente indisciplinada, que no sabe tirar, que no tiene armas, y al mismo tiempo tenía esa cuestión heroica de ir al frente de batalla contra un ejército profesional y no teniendo las espaldas cubiertas por el propio gobierno republicano, que veía como un peligro ese levantamiento. Es una situación, yo no sé si en la historia moderna existe un acto tan heroico, con todo lo que la palabra implica, inclusive hasta suicida, ¿no? Porque en el sentido de si no tenés ninguna chance más que vivir ese momento y hacerlo tuyo y hacerlo posible, sabiendo que no podías, es imposible de sostenerse. O sea, nadie podía pensar que estábamos hablando en un mundo donde estaba Hitler, Stalin y el gobierno, todos en contra de lo que vos estabas haciendo, ¿no? Sí. Dale. Vos sabés que, te voy a ser sincero, a lo mejor pensás que lo estoy viendo todo en clave de ese tema, pero veo como un montón de similitudes y como de guiños de lo que está pasando en Gaza. Simplemente voy a pintar estas pinceladas. Vos lo que decías, ¿no? Lo de la autogestión y lo del control obrero y todo lo demás. Cada arma, la mayoría de las armas que está utilizando Hamas ahora son justamente hechas en Gaza. Y es lo que les da, entre otras cosas, la, llamémosle, soberanía militar. Es decir, su poder militar reside en que ellos puedan fabricar sus propias armas. Ahí tenés una breve pincelada. La otra, no pude, leí el comentario en las redes sociales, pero no lo pude ver en la información en la prensa israelí. Pero tengo entendido que el hijo de una de las primeras rehenes liberadas por Hamas estaba pensando en denunciar al seguro médico o a la institución médica que estaba tratando a su madre por una enfermedad, porque durante el cautiverio de la buena señora en Gaza empezó a dar signos de mejoría que no estaba logrando en Israel, lo que quiere decir que cambiaron el tratamiento y en Gaza lograron algo más efectivo. Hay un montón de señales más por las cuales vos de repente decís, todo esto que está acá, ¿no? Lo que pasó fue que al cortarles, por decirlo así, el acceso al mundo exterior, tuvieron que empezar a arreglarse por su cuenta y sus soluciones empezaron a ser mejor, más efectivas.
más, en todo sentido, mucho mejor, con lo poco que tienen, que es estar ahí, recluidos en ese pequeño espacio. Yo creo que hay, por un lado, una desventaja y por el otro lado una ventaja. La gran desventaja es evidentemente la resistencia palestina, con Hamás como uno de los tantos, entendámonos, no son la resistencia palestina, son uno de los tantos. La resistencia palestina está recluida en un sitio que lleva 16 años, pero que además lleva una hostilidad que data de 30 o 40 años. Está recluida ahí. Sin embargo, eso les permitió, entre otras cosas, lograr una formación militar que las compañeras y los compañeros en la Revolución Española no tuvieron la posibilidad de. ¿Por qué? Porque fue un ciclo relativamente corto, y es eso que vos contabas muy bien que analiza Orwell. Sin embargo, la resistencia palestina lleva muchísimos años de entrenamiento militar. Entonces, ahí ves las debilidades y las fortalezas, pero no hay duda que hay una similitud en los procesos, hay una similitud en la forma de manejar los objetivos, ¿no? Sobre todo me enfoco en Gaza, y sobre todo me enfoco en la resistencia palestina en Gaza, porque el proceso de Cisjordania es totalmente distinto. Es como que vos pudieras separar, ¿no? Y de repente ubicar. A ver, vos de esto sabes mucho más. Por un lado Barcelona, y por un lado Aragón, y por el otro lado Madrid y las otras comunidades que tenían como otro tipo de proceso. Entonces vos decís, acá claramente están los elementos más combativos, están los elementos más políticos, en Cisjordania estaban los elementos más políticos, en Gaza los elementos más combativos, y se ve un poco así. Lo que cualquiera de los dos procesos, a mi gusto, deja claro, y por eso siempre tuve un montón de bronca, le guardé un montón de bronca a toda la historiografía socialista y comunista sobre la supuesta guerra civil española, es que todo el tiempo intentaron ocultar los enormes logros de la revolución, que es lo que se vio en el control obrero. Y que vos de repente lo empezás a ver, no solamente en Gaza. Yo siempre digo, los misiles hipersónicos que están en Irán no bajaron de un plato volador, salieron de un país que lleva no sé cuántos años de sanciones, y sin embargo lo pudieron hacer, y pudieron hacer algo mucho más moderno. Lo que quiere decir es, señores, el sistema que ustedes están implementando es claramente ineficiente y solamente los beneficia a ustedes. Y cuando alguien se encierra y pone un poco de cabeza, está claro que empieza a ser mejor para todos. Y por eso siempre está buenísimo este relato, sobre todo estos elementos que pones sobre la mesa, porque explican claramente, ¿no? ¿Cuáles fueron las fortalezas de ese proceso? ¿Por qué se le intenta poner se le intenta llamar la guerra civil? ¿Qué es lo que esconde eso? Y sobre todo, ¿cuáles son los logros de la revolución? Y para el final, capaz que hoy estaba pensando mientras leía con esos nombres del. Bueno, el Partido Comunista Español no tiene ninguna relevancia, está fundido en lo que sería ahora, no sé, antes de Ciudadanas, de Juntos Podemos, estaba el Frente Izquierda, que después le cambiaron el nombre porque Izquierda era mucho, y quedó como circunscrito ahí en un grupo de ahí. El Partido Socialista Obrero Español, todos sabemos el devenir político que tuvo, como que se continuó una línea hacia la socialdemocracia. Digamos que aquellos que habían quedado en minoría hoy son el Partido Socialista Obrero Español, el reformismo puro y duro. Muchas veces, ya casi dejando de ser reformistas para ser conservadores lisa y llanamente. Sí. Ya es muy, por eso la disputa de ese conservadurismo con el Partido Popular es cabeza a cabeza, y por eso aparecen partidos de ultraderecha, porque el PP disputa también ese centro. Y la CNT, después de algún juicio legal entre ellos por el nombre, y porque después del exilio hubo una gran sangría, desapareció, es testimonial. Y estaba pensando en esa desaparición y en esas fuentes de la izquierda. Yo sí me gusta llamarle izquierda a todo ese núcleo variopinto, por más que algunos digan no tenemos nada que ver. Y vos decís, ¿cómo no vas a tener nada que ver con gente que peleaste juntos y hasta te mataste? Tenés que ver. Claro. Siempre tuvimos que ver. En la Revolución Rusa tuvimos que ver,
con lo que pasó en Ucrania, con los ejércitos negros que tenían una ideología distinta al ejército rojo, y los trotskistas siempre tuvieron que ver, y si no preguntarle a Trotsky. Entonces, y en la revolución cubana, Camilo tenía una forma distinta que el Che, y el Che era muy distinto a Fidel. Exacto. Y uno puede ahí rastrear diferentes formas ideológicas de percibir Eso te iba a decir. una revolución, y nadie le quita que es una revolución, y nadie le quita que dejó de serlo, como tampoco podemos dejar de decir que la revolución china fue una revolución. Y pensando en esas fuentes inagotables del socialismo, del comunismo, de la izquierda, me parece emblemático que la CNT sea la que haya desaparecido. Y uno diría, bueno, es un fracaso, y también se puede ver como una especie de resguardo. No está hecho esa parte de la izquierda para ser bastardeada. No tiene chance de bastardearse. ¿Cómo se puede bastardear algo que pregona la libertad absoluta, la autogestión y el colectivismo? O sea, hay uno me dirá, bueno, hay uno que se está diciendo que es anarcocapitalista por ahí, y que sus abuelos son los españoles de la... en fin, no me voy a poner a hablar de Milei, pero creo que el proceso ese de tanto el PSOE como el Partido Comunista Español, en sus propias lógicas de hacer algo totalmente distinto a lo que piensan para llegar a algo, es lógico que ahora estén haciendo esto. Siguen en la misma. Seguramente lo del horizonte ya es una excusa, o ya en la sucesión de generaciones de gente teniendo excusas para llegar a algo, ya se olvidaron qué era, y ya no hay nadie en el PSOE hoy que quiera vivir en la dictadura del proletariado, ¿no? Como que la transformación genética, la evolución genética del partido, de ese movimiento, terminó desfigurándose al punto de que ya no existe ni siquiera la mentira, ni el engaño. Pero del otro lado, yo creo que está bien la extinción, porque no tiene forma de evolucionar hacia otro lugar, que hacia o a ir por todo o a no ir por nada. Yo creo que la revolución libertaria tiene ese todo o nada, ¿no? Yo te voy a ser sincero, entiendo sí lo de, o sea, concuerdo contigo, lo del todo o nada. Lo que entiendo que hoy día nos es muy difícil pensar en cómo construir ese todo o nada. Creo que el electoralismo nos ha... el haber puesto todas las fichas en el electoralismo, perdón, nos liquidó. Y cuando digo nos liquidó a... yo comparto con vos esa misma visión de la izquierda, que es desde el más reformista hasta el más radical. Todos tienen un algo que ver, todos participaron en una construcción de algo que ahora se disputan, muchos, otros están como tratando de disputar de otro lado, pero todos colaboramos en eso. Entonces, y pienso que esta cuestión electoralista nos hizo un mal tremendo, y en eso creo, mira, hay tres cosas en las que pienso. Es primero en esta cuestión de poner hechos en el terreno, esto que hacían, ¿no? Los colectivistas, lo que hacían los compañeros y las compañeras que empezaron a trabajar ya en la autogestión. Eso es vital. Y el problema es que el electoralismo no vive de eso. Y es más, es su gran enemigo. ¿Por qué? Porque vos estás construyendo desde otro lado. Y sinceramente, a lo mejor es muy atrevido lo que voy a decir, es muy traído de los pelos, pero los cambios que estamos viendo en el mundo de hoy están demostrando que esa es la forma en la que se construye un cambio. Olvídate de lo otro. El electoralismo intenta de alguna manera como acompañar ese proceso y darle respaldo, pero no es más que respaldo. La forma en la que vos construís es con hechos. Pero aparte, esa es una antagonía, ¿no? Podemos decir, bueno, electoralismo, acción directa, podría ser una de las antagonías, pero no es la única. Porque inclusive hay en acciones mucho más pequeñas, las mismas contradicciones enormes. Por ejemplo, ¿desde cuándo dejó de ser menos serio
autogestionar una parte del mercado. Por ejemplo, la otra vez veía que los compañeros ferroviarios habían, no sé si es toda la semana una línea, no estoy informado, pido disculpas, pero sí vi que estaban reivindicando la autogestión del servicio de trenes entre Rivera y Tacuarembó. Y yo veo en eso no solamente un vacío, sino como que un ninguneo y hasta una cuestión de risa, como diciendo, esto no existe, esto no hace al número, no hace a lo importante de la estructura. Y se ve y vos decís, ¿y por qué es más seria la negociación colectiva? Ese es el tema. ¿Por qué es más serio cuando vos vas, voy a hablar, hoy tengo tripartita? ¿Dónde están los resultados reales de la tripartita? ¿Está estudiado? Claro. En algunos casos me dirán sí. Sí. Pero en todos los casos, No, pero, en algunos casos no te toman el pelo, claro. En algunas cosas no se ríen de vos, en algunos casos no salís perdiendo. Claro, pero pero eso está considerado algo maduro. O cuando un grupo de trabajadores, la primera medida que usa, lo hablamos la otra vez, es la ocupación de una estación de servicio, es inmaduro. ¿Y qué es lo maduro? También ahí está esta lucha de la autogestión, la acción directa contra la delegación porque ahí estás delegando en una entidad que sería eso, una charla entre la patronal, el Estado y un delegado sindical. No, pero además hay otra cosa que... O sea, sin llegar al electoralismo, hay otras prácticas que van socavando la fuerza de ese proletariado que hacía este tipo de derecha decirle, ustedes están todos compactados y la única forma que tengo de ganarles es matándolos a todos con el ejército, cosa que hicieron, ¿no? Ahora, yo creo que, igualmente creo que en este ejemplo que vos ponías, creo que igualmente este tipo de cosas que no tienen directamente que ver con el electorado son llevadas adelante por militantes que creen en el electorado y que están apostando todas sus baterías, por eso digo, en el electorado. Y tiene que ver con esa dinámica. Y acá el tema no es ni más ni menos importante. Acá el gran problema es que empezó a discutirse en un momento en términos de más y menos importante y en términos de ninguneo. No estamos hablando de eliminar la negociación colectiva. De lo que estamos hablando es que lo que no puede pasar es que lo único que tengas sea la negociación colectiva cuando lo charlas con todos los dirigentes, con cualquiera de ellos, del más radical al más conservador o como le quieras llamar, lo que te cuesta movilizar a la gente. Entonces lo único que te queda es un dirigente con una carpetita entrando al Ministerio de Trabajo a hablar de qué. Entonces, si vos sabés lo que cuesta movilizar a la gente, no podés poner todas tus baterías únicamente en eso. Y lo otro tiene que ver con una construcción lenta, y creo que tiene que ver con el problema de la interpretación del pragmatismo, ¿no? El pragmatismo ahora parece que simplemente tiene que ver con soluciones que yo pueda percibir mañana. Y de repente estamos todos metidos en un baile en el cual simplemente lo que importa es aparentar. Simplemente lo que importa es aparentar y entregar un titular y otro titular, y detrás de eso no hay nada. Entonces vos decís, el pragmatismo en verdad no es verdadero pragmatismo, en verdad es otra forma de vender electoralismo. ¿Cómo podés decir vos que un lento proceso de construcción de las formas de colectivismo que vos le quieras llamar, el mutualismo, las cooperativas, lo que sea, cómo podés decir que no vale la pena? Pero hacer un trabajo serio, me refiero a eso, en la producción. Sí, apostar a eso. Apostar con seriedad, porque yo siempre digo, el cooperativismo de producción acá está en pañales. Todo bien con lo que se hizo de 2008 en adelante, pero no fue, o sea, fue más bien como decir, estamos haciendo esto, o sea, es seguir agitando la bandera. Sobre todo, en particular, lo que hizo el periodo Mujica, que fue directamente regalar dinero a proyectos que no tenían la posibilidad de salir adelante. Entonces, claramente,
Está buenísimo esta discusión que vos ubicás en el eje de por qué la revolución o por qué la guerra civil, porque es una discusión que no se terminó, pero no solamente no se terminó porque todavía está viva, porque no sé qué, va a estar viva mientras haya una dinámica de producción que pretenda generar un excedente. Mientras haya una dinámica de producción, de producir una riqueza que genere un excedente para poder hacer crecer una sociedad, va a estar esa discusión. No hay forma de zafar. No hay forma de zafar porque tiene que ver con la forma en la que vos, cómo construís el excedente, con lo cual vos estás indicando qué tipo de propiedad tiene ese excedente. Quería decirte algo para el final que también lo pensé hoy cuando estaba leyendo esto, al tipo a Carlos Sotelo, Calvo Sotelo, que era el facho que quería. A Calvo Sotelo, y pensaba en Calvo Sotelo y en Durruti, y decía cómo esas dos fuerzas antagónicas, que los dos se decían, el que gana no le vamos a respetar un carajo a las elecciones, le vamos a levantar el arma. Exacto. En el intersticio de lo que queda, le diría Gramsci con los claros oscuros y eso, hubo gente que se quedó a vivir ahí, en la onda expansiva del choque, e hicieron de eso una ideología, una forma de política, de llevar adelante la política, que es mayoría hoy en día. Y me quedé con eso, ¿no? Me quedé con que la calle Pou defendiendo el Estado en la cumbre del Mercosur, algún liberal dirá, este loco que es eso. Y es el lugar de la construcción del poder uruguayo, que no se puede explicar si no defenderse el Estado. De alguna forma. Sí, es como... y viven ahí, y cuál es la ideología realmente de esa, es esa ideología. La que quedó, el caldo de cultivo que quedó en ese choque de gente con convicciones muy fuertes, que construyó este espacio que fue ganándoselo todo. Sí. Y que predomina hoy, por lo menos hoy, la ideología mundial, ¿no? Sí. Que sería liberal pragmática, por decirle algo. Sí, yo siempre digo que el liberalismo no existe, que lo que existe es el capitalismo, pero lo dejamos para... Yo creo que existen estos profesionales sí. del poder que hacen estas cuentas y están ahí. Exacto. Entonces, ¿qué es el PSOE? ¿Qué es el PP? ¿Qué es el...? Ahí está el tema, ¿ves? Eso me gustaría que pudiéramos seguir esta conversación en otro, pero mirá, en verdad yo lo que quería decir sobre el final es cuando vos hablabas de del exilio y cómo desapareció esto. Y ahora que está tan de moda, llamémosle, o sea, que cobró tanta fuerza y tanta actualidad la palabra genocidio, yo estaba pensando en algo. Estamos hablando de algo que se podría pensar como una especie de ideologicidio, ¿no? Porque claramente hubo una erradicación y una limpieza étnica o una limpieza ideológica brutal. O sea, cuando se inicia el encarcelamiento, la expulsión, lo que llamamos exilio, que no es más que una deportación. Y el asesinato. El asesinato. Siguen buscando desaparecidos en España. Exactamente. O sea, vos ahí lo que estás hablando es de una exterminación cuyo digamos, objetivo y cuyo objetivo es una destrucción ideológica en el término más puro de la palabra, y que no tiene que ver con las cosas escritas en un lugar, sino con las cosas que se concretan en el terreno, señores. Y lo que me parece es que ese boomerang está volviendo. Y va a volver como todo, ¿no? Yo siempre digo, Marco Craso, que era ese burgués, ese incipiente burgués en un sistema senatorial romano, hoy se levantaría y diría, mirá en qué terminó todo esto, ¿no? Con las corporaciones, con todo estoy seguro que en la locura de su ambición, Marco Craso no hubiera imaginado y no hubiera querido esta burguesía corporativa que hoy está reventando absolutamente todo. Bueno, de la forma más inesperada, ese boomerang va a volver con sorpresas agradables y muy desagradables para mucha gente, pero estoy seguro, como es una discusión muy viva,
y por eso me parece que es muy pertinente que esto que vos estás planteando va a volver tan seguro como eso. Y algunas cuentas que tengo hechas me indican que se está acercando. Quiero terminar el video con Ujú. algo que me interesa dejar para el final, Ujú, como cierre, ujú, que es que a veces lo he hecho para mí ujú, y lo he practicado, lo he tratado de practicar para mí, y cuando algunos compañeros y compañeras más jóvenes hablamos de este tema y te dicen, wow, la CLT no existe más, esto no existe más, digo, ¿qué hacemos? ujú, Me parece que, obviamente, si hoy fuera el 19 de julio y estuviéramos en Barcelona, estaríamos haciendo determinada cosa, cada uno vería de qué lado estaría. ujú, Está bueno ese ejercicio. ujú. Es decir, ¿qué estaría? Tratando de colectivizar algo, o eh, tratando de criminalizar esa colectivización, Ujú. porque lo veo negativo para los intereses de la Ujú. dictadura del proletariado. Bueno, y ahí veremos cómo nos vamos acomodando. Pero los compañeros que están para este lado, para el lado de decir, no, estaríamos colectivizando, estaríamos apoyando las comunas, estaríamos participando en esas asambleas multitudinarias donde se sustituía el gobierno con eso, que era la discusión federativa en varios espacios. En ese momento estaríamos ahí, y ahora hay que estar donde hay que estar. O sea, la práctica no se muere. Exacto. La metodología no se muere, y hay veces, y creo que la anarquía tiene mucho de eso, más que un conjunto de ideas acabadas como la dictadura del proletariado, es una estructura metodológica. Ujú. Y la metodología la puedes aplicar en cualquier emprendimiento, en cualquier aporte que uno pueda hacer en el emprendimiento incluso menos pensado, Ujú. ¿no? En la práctica cotidiana, en la ética, por lo menos intentarlo. Ujú. Y ahí uno, creo que lo que se posiciona es en el momento histórico. ¿Sí? Bueno, no es 19 de julio. O es 19 de julio, pero de 2024, que Claro. seguramente sea cuando levantemos este video. Y bueno, hagamos lo que haya que hacer. Ujú.